Déjame explicarte algo sobre las recesiones que la mayoría de los inversores no entienden de verdad hasta que ya es demasiado tarde. El problema no es que las recesiones sean imposibles de ver venir. El problema es que la mayoría de las personas están mirando las señales equivocadas. Esperan a que el mercado de acciones colapse antes de admitir que el entorno ha cambiado. Esperan a que los titulares se vuelvan aterradores antes de empezar a pensar en el riesgo. Esperan hasta que su cartera ya está sangrando antes de preguntarse qué deberían haber hecho de forma diferente. Y para entonces, las mejores decisiones normalmente ya no están disponibles. La mayoría de los inversores individuales cometen uno de dos errores durante los periodos de recesión y las crisis de liquidez. El primer error es el pánico. Venden todo en el peor momento posible. Convierten caídas temporales de precio en pérdidas permanentes. Abandonan activos de calidad porque no pueden soportar emocionalmente la volatilidad. Y luego, cuando el polvo se asienta, pasan años viendo cómo el mercado se recupera sin ellos. El segundo error es casi lo contrario, pero igual de dañino. No hacen nada. Ven las señales de advertencia. Notan que algo se siente mal. Saben que el crédito se está endureciendo, que la liquidez está desapareciendo y que el liderazgo del mercado se está debilitando. Pero siguen totalmente expuestos porque cambiar una cartera requiere admitir que el mundo ha cambiado. Y eso es muy difícil de hacer cuando tu propio dinero está en juego. Los inversores que manejan bien las crisis no son los que predicen perfectamente el futuro. Nadie hace eso de forma consistente. Los inversores que sobreviven y después siguen capitalizando durante las recesiones son los que tienen un proceso antes de que empiece el estrés. Esa es la diferencia, no predicción. Proceso. Si no tienes un proceso, cada crisis se siente como caos. Cada titular parece importante. Cada rebote parece el suelo del mercado. Cada caída parece el fin del mundo. Te vuelves reactivo, emocional y vulnerable, exactamente al tipo de decisiones que destruyen capital. Pero si tienes un proceso, una crisis se convierte en otra cosa. Se convierte en información. Se convierte en una secuencia de señales. Se convierte en una prueba de liquidez, disciplina y preparación. Y si sabes qué observar, una recesión o una crisis de liquidez no tiene por qué ser el evento que destruye tu riqueza. Ona puede convertirse en el momento que crea la mejor oportunidad de asignación de capital de toda una década. Eso es lo que quiero explicarte hoy. No una corrección normal del mercado, no una caída rutinaria, no una rotación sectorial. Estoy hablando de una verdadera crisis de liquidez. El tipo de crisis en la que los compradores desaparecen. Los mercados de crédito se endurecen. Los vendedores forzados dominan la acción del precio. Las llamadas de margen se expanden de una clase de activo a otra. Los activos de alta calidad se venden no porque estén deteriorados, sino porque alguien, en algún lugar, necesita efectivo desesperadamente. En esos momentos, las fortunas cambian de manos. La pregunta es, si tú eres la persona obligada a vender, o la persona con liquidez disponible para comprar. Hay tres señales que observo cuando intento determinar si una verdadera crisis de liquidez está comenzando. La primera señal viene de los mercados de crédito. La segunda señal viene de la Reserva Federal y de la estructura de tipos de interés. La tercera señal viene de la venta forzada y el posicionamiento extremo. Si entiendes estas tres señales profundamente, no solo como conceptos financieros abstractos, sino como herramientas prácticas para tomar decisiones de cartera, nunca volverás a mirar las recesiones de la misma manera. Empecemos con la primera señal. Estrés en el crédito antes de que el mercado de acciones entienda completamente lo que está ocurriendo. Este es probablemente el punto más importante de toda la explicación. El mercado de acciones no suele ser el primer lugar donde aparece el estrés financiero serio. Los mercados de crédito suelen saberlo primero. A los inversores en acciones les encantan las historias. Les encantan las narrativas de beneficios, las previsiones de la dirección, los nuevos productos, los márgenes, la cuota de mercado y el potencial de crecimiento a largo plazo.
Los mercados de acciones pueden mantenerse optimistas durante un tiempo sorprendentemente largo, después de que el sistema financiero subyacente ya haya empezado a debilitarse. Los inversores en bonos son diferentes. Los inversores de crédito se preocupan por una cosa por encima de todo. ¿Puede pagar el prestatario? ¿Puede la empresa refinanciar su deuda? ¿Puede generar suficiente flujo de caja? ¿Puede sobrevivir a costes de financiación más altos? ¿Puede refinanciar los vencimientos cuando las condiciones de crédito se endurecen? Eso convierte al mercado de crédito en un sistema de alerta temprana mucho más limpio. Cuando los inversores de crédito empiezan a exigir una compensación más alta para mantener deuda corporativa, te están diciendo algo importante. No están haciendo una predicción emocional vaga, están reajustando el precio del riesgo. La primera parte de esta señal es la ampliación de los diferenciales de crédito. Un diferencial de crédito es el rendimiento extra que los inversores exigen para poseer bonos corporativos en lugar de bonos gubernamentales más seguros. Cuando los diferenciales son estrechos, los mercados están diciendo que el riesgo de impago es bajo y que la liquidez es abundante. Los inversores se sienten cómodos buscando rendimiento. Están dispuestos a prestar a las empresas con primas relativamente bajas. Cuando los diferenciales se amplían, el mensaje cambia. El mercado está diciendo que el riesgo de impago está aumentando. Está diciendo que los inversores quieren más compensación para poseer deuda corporativa. Está diciendo que los balances, las condiciones de refinanciación y la durabilidad del flujo de caja se están volviendo más inciertos. Debes observar tanto los diferenciales de grado de inversión como los diferenciales de alto rendimiento. Los diferenciales de grado de inversión te dicen qué está ocurriendo en la parte de mayor calidad del crédito corporativo. Los diferenciales de alto rendimiento te dicen qué está ocurriendo en la parte más débil y vulnerable del mercado. El mercado de alto rendimiento es especialmente importante porque los prestatarios de menor calidad suelen ser los primeros en sentir el endurecimiento de las condiciones financieras. Dependen más de la refinanciación, tienen menos margen de error. Están más expuestos cuando la liquidez desaparece. Cuando los diferenciales de alto rendimiento empiezan a ampliarse de forma sostenida, no solo durante un día, sino durante varias semanas, debes prestar atención. Eso suele ser el mercado de bonos, advirtiendo que las condiciones económicas se están deteriorando antes de que el mercado de acciones lo haya aceptado. La segunda parte de la señal de crédito es el estrés en los mercados de financiación a corto plazo. La mayoría de los inversores minoristas nunca miran estos mercados y precisamente por eso son tan valiosos. El mercado repo. El mercado de papel comercial. Los préstamos overnight. Las tasas de financiación bancaria. Las condiciones de financiación en dólares. Estas son las tuberías del sistema financiero. No son glamorosas. No aparecen en televisión todos los días. No producen titulares virales. Pero cuando estos mercados empiezan a funcionar mal, eso te dice que la confianza dentro del sistema se está debilitando. Y cuando la confianza se debilita en la financiación a corto plazo, las consecuencias pueden moverse muy rápido. En 2007, mucho antes del colapso completo de 2008, ya había señales de estrés en la financiación. Partes del sistema europeo de financiación a corto plazo comenzaron a congelarse. Los bancos se volvieron menos dispuestos a prestarse entre sí. Si ciertos instrumentos que antes eran tratados como seguros y líquidos, de repente se volvieron difíciles de financiar. El mercado de acciones no colapsó inmediatamente. De hecho, las acciones continuaron subiendo durante un tiempo. Eso es lo que hace que esto sea tan peligroso. Las señales de advertencia pueden aparecer en el crédito y en los mercados de financiación, mientras el mercado de acciones todavía parece tranquilo. Luego, meses después, el mercado de acciones finalmente alcanza lo que el crédito ya estaba diciendo. Por eso no quieres que tu principal señal de advertencia sea el S&P 500 cayendo con fuerza. Para cuando eso ocurre, el mercado de crédito puede haber estado advirtiéndote durante mucho tiempo. La tercera parte de la señal de crédito es el mercado de préstamos apalancados, ICEL o S.
Esta es otra área que la mayoría de los inversores individuales ignoran, pero es extremadamente importante. Los préstamos apalancados son préstamos hechos a empresas que ya tienen una deuda significativa. Los CLO o Collateralized Loan Obligations son estructuras que empaquetan esos préstamos y venden diferentes tramos de riesgo a los inversores. Cuando el crédito es fácil, este mercado funciona sin problemas. Se emiten préstamos. Los gestores de CL o encuentran compradores. El apetito por el riesgo es fuerte. Las instituciones están dispuestas a financiar prestatarios de menor calidad. Pero cuando el mercado de préstamos apalancados empieza a bloquearse, eso es una señal importante. Si la nueva emisión se desacelera drásticamente, si los compradores desaparecen, si los gestores de CL o tienen dificultades para colocar operaciones, ya si los tramos senior de nuevas estructuras se vuelven difíciles de vender, entonces el capital institucional profundo de crédito se está retirando. Eso importa porque estos no son inversores casuales. Son instituciones que viven dentro del sistema de crédito todos los días. Analizan la calidad del prestatario, la protección de covenants, el riesgo de refinanciación, el apalancamiento, la liquidez y la probabilidad de impago. Cuando se vuelven cautelosas, no deberías ignorarlo. Algunas personas dirán, pero los diferenciales han estado estrechos, la emisión ha sido fuerte, el crédito se ha visto saludable durante años. Y eso puede ser cierto. Pero el crédito suele parecer saludable justo hasta el momento en que deja de serlo. La transición de calma a estrés puede ser extremadamente rápida. De hecho, cuanto más largo sea el periodo de calma, más peligroso puede volverse el desajuste. Los diferenciales comprimidos no siempre son una señal de seguridad. A veces son una señal de complacencia. Cuando el apalancamiento es alto, la volatilidad es baja, los diferenciales de crédito son estrechos y los inversores creen que nada puede salir mal, el sistema se vuelve frágil. No hace falta mucho para cambiar el ánimo. Y cuando el ánimo cambia, la revalorización puede ser violenta. Así que la lección práctica de la primera señal es simple. Observa el crédito cada semana. No mires solo el mercado de acciones. Observa los diferenciales de alto rendimiento. Observa los diferenciales de grado de inversión. Observa las condiciones de financiación a corto plazo. Observa la emisión de préstamos apalancados. Observa la demanda de CL o S. Una medida particularmente útil es el diferencial ajustado por opciones del alto rendimiento, que está disponible públicamente a través de los datos de la Reserva Federal. No necesitas herramientas caras para seguirlo. Necesitas la disciplina de mirarlo de forma constante. Si los diferenciales de alto rendimiento empiezan a ampliarse durante varias semanas, tómalo en serio. El crédito suele susurrar antes de que las acciones griten. Tu trabajo es escuchar el susurro. Ahora pasemos a la segunda señal. La Reserva Federal, la curva de rendimientos y la diferencia entre un giro de política monetaria y una recuperación real. Esta señal es más sutil porque requiere entender no solo qué está haciendo la Fed, sino por qué lo está haciendo. La mayoría de los inversores malinterpretan a la Fed. Tratan un giro de la Fed como algo automáticamente alcista. Escuchan la palabra pausa o recorte y asumen que el peligro ha pasado. Ese es uno de los errores más caros que cometen los inversores durante las recesiones. La Fed no suele llegar temprano, la Fed suele llegar tarde. Eso no es un insulto, es la naturaleza de la institución. La Fed trabaja con datos rezagados. Los datos de inflación miran hacia atrás. Los datos de empleo van por detrás del ciclo. El estrés crediticio puede acumularse bajo la superficie antes de hacerse visible en las estadísticas oficiales. La Fed también funciona mediante comité. Los comités tienden a moverse lentamente. Prefieren el consenso. Evitan cambios dramáticos a menos que la evidencia se vuelva abrumadora. Esto significa que la Fed suele endurecer demasiado tarde cuando la inflación sube y suele relajar demasiado tarde cuando la economía se debilita. Ese retraso crea riesgo, pero también crea oportunidad si lo entiendes.
La señal que observo es el cambio en el lenguaje de la Fed. En algún momento de cada ciclo de endurecimiento, la Fed empieza a moverse de una preocupación a otra. Al principio del ciclo, la preocupación es la inflación. La Fed habla de estabilidad de precios, habla de mantener una política restrictiva, habla de fortaleza del mercado laboral, demanda, salarios y expectativas de inflación. En esa fase, la Fed está intentando endurecer las condiciones financieras. Eso generalmente es negativo para los activos de riesgo. Pero más adelante, si el estrés empieza a crecer, el lenguaje cambia. La Fed empieza a hablar más sobre estabilidad financiera. Se vuelve más cuidadosa. Empieza a reconocer estrés en bancos, haya crédito, liquidez o mercados de financiación. Ese cambio en el lenguaje importa. Suele ser la primera señal de que la Fed se está preparando para pasar de luchar contra la inflación a proteger el sistema. Pero aquí está el punto clave. El momento en que la Fed empieza a hablar de forma diferente no es necesariamente el momento para comprar agresivamente. Un giro en el lenguaje no es lo mismo que liquidez entrando en el sistema. Un recorte de tipos no es lo mismo que un suelo de mercado. El primer recorte de tipos muchas veces no es una señal de que las cosas se hayan arreglado. Es una señal de que las condiciones se han debilitado lo suficiente como para que la Fed tenga que responder. Esa distinción es crítica. En 2001, la Reserva Federal empezó a recortar tipos, pero el mercado de acciones continuó cayendo durante mucho tiempo después. El Nasdaq terminó sufriendo un colapso enorme y gran parte del daño ocurrió después de que el ciclo de relajación ya había comenzado. Los inversores que simplemente compraron el primer recorte sufrieron mucho. ¿Por qué? Porque la política monetaria funciona con retrasos largos y variables. La Fed puede recortar tipos hoy, pero la economía no se cura mañana. El estrés crediticio puede continuar. Los beneficios pueden seguir cayendo. El desempleo puede subir. El gasto del consumidor puede debilitarse. Los impagos pueden aumentar. El mercado puede subir por esperanza y luego volver a caer cuando los datos económicos reales continúan deteriorándose. Por eso no se compra el giro de la Fed a ciegas. Esperas evidencia de que el giro está empezando a funcionar. La curva de rendimientos es una de las herramientas más importantes para esto. Específicamente, el diferencial entre el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años. Cuando el rendimiento a 2 años está por encima del rendimiento a 10 años, la curva está invertida. Históricamente, esa inversión ha sido una de las señales de recesión más fuertes en los datos financieros modernos. No es perfecta, nada lo es, pero merece mucho respeto. Sin embargo, la inversión en sí misma no suele ser la señal de compra. La fase más importante suele ser cuando la curva empieza a empinarse después de haber estado profundamente invertida. Ese empinamiento a menudo te dice que el mercado está empezando a valorar futuros recortes de la Fed, un crecimiento económico más débil y una transición hacia la siguiente fase del ciclo. Pero incluso entonces, el momento importa. Una curva más empinada puede ocurrir porque los tipos largos suben o porque los tipos cortos bajan. La razón importa. Si los tipos cortos están bajando porque el mercado espera que la Fed recorte agresivamente debido al estrés económico, eso puede ser parte de la secuencia recesiva. La segunda cosa que debes observar son los tipos de interés reales. Un tipo de interés real es el tipo nominal ajustado por inflación. Cuando los tipos reales son profundamente negativos, el endeudamiento está efectivamente subsidiado. El dinero es barato, la especulación crece, los inversores asumen más riesgo, los precios de los activos suben, el apalancamiento se acumula. Cuando los tipos reales se vuelven claramente positivos, se drena liquidez del sistema. Eso es lo que ocurrió después de que terminó el periodo de dinero extremadamente barato. El movimiento desde tipos reales negativos hacia tipos reales positivos obliga a revalorizar casi todo. Acciones de crecimiento, bienes raíces, private equity, capital riesgo, bonos de larga duración,
activos especulativos, empresas altamente apalancadas, fondos y líquidos. Cuanto más dependía un activo del dinero barato, más vulnerable se vuelve cuando los tipos reales suben. Esta revalorización no ocurre suavemente. Ocurre a través de estrés, volatilidad y ajuste forzado. Así que la lección práctica de la segunda señal es esta. No asumas que el giro de la Fed es el suelo. No compres la primera señal de relajación simplemente porque quieres llegar temprano. Observa la curva de rendimientos. Observa los tipos reales. Observa las condiciones de crédito. Observa si la liquidez realmente está regresando al sistema. El objetivo no es capturar el suelo exacto. Eso es fantasía. El objetivo es evitar llegar demasiado pronto de una manera que sea indistinguible de estar equivocado. En una crisis de liquidez, llegar demasiado pronto puede destruir capital casi con la misma eficacia que estar completamente equivocado. La paciencia no es debilidad. La paciencia es parte del proceso. Ahora pasemos a la tercera señal. Venta forzada y posicionamiento extremo. Esta es la señal que crea la oportunidad. Las dos primeras señales te dicen que el peligro se está acumulando. La tercera señal te dice cuándo la relación riesgo-recompensa puede estar cambiando a tu favor. La venta forzada es diferente de la venta normal. La venta normal ocurre porque los inversores cambian su visión. Creen que un activo está sobrevalorado. Piensan que los beneficios caerán. Quieren reducir riesgo. Están tomando una decisión. La venta forzada no es una decisión, es una obligación. Un fondo recibe reembolsos. Un inversor apalancado recibe una llamada de margen. Un banco reduce exposición. Un comité de riesgo exige liquidez. Un gestor de cartera debe levantar efectivo inmediatamente. Y cuando eso ocurre, no venden lo que quieren vender. Venden lo que pueden vender. Ahí es cuando los mercados se vuelven ineficientes. Puedes reconocer la venta forzada por su textura. La primera señal es que las correlaciones se van a 1. Activos que normalmente se comportan de forma diferente empiezan a moverse juntos. Las acciones caen, el oro cae, los bonos corporativos caen, los mercados emergentes caen, las empresas de alta calidad caen, los activos defensivos caen. Todo se vende al mismo tiempo. Esto no ocurre porque todos esos activos tengan de repente los mismos fundamentales. Ocurre porque el vendedor necesita efectivo. En marzo de 2020, incluso el oro cayó con fuerza durante un periodo, a pesar de ser considerado un activo refugio. Eso no fue un rechazo del papel del oro a largo plazo. Fue liquidación forzada. Las instituciones necesitaban liquidez. Vendieron lo que tenía comprador. Esa es una de las señales más claras de que el mercado está siendo impulsado por mecánica, no por fundamentales. La segunda señal de venta forzada es cuando activos excelentes caen sin una razón específica. Ves empresas de alta calidad con balances sólidos, flujos de caja duraderos, ventajas competitivas y ninguna noticia negativa caer bruscamente en un solo día. Sin decepción de beneficios, sin escándalo, sin problema regulatorio, sin cambio en el negocio, solo venta. Eso suele ser señal de que un gran tenedor necesita liquidez. En esos momentos, el mercado no está distinguiendo cuidadosamente entre calidad y debilidad. Está liquidando. Ahí aparece la oportunidad. Porque si el negocio no ha cambiado, pero el precio ha cambiado drásticamente por venta forzada, la brecha entre precio y valor puede volverse extremadamente atractiva. La tercera señal es el posicionamiento extremo. Una fuente útil es el informe Commitment of Traders, publicado por la CFTC. Este informe muestra cómo están posicionados diferentes grupos en los mercados de futuros, incluyendo coberturistas comerciales, grandes especuladores y traders más pequeños. Cuando el posicionamiento especulativo se vuelve extremadamente bajista, especialmente en futuros de índices bursátiles, puede indicar que gran parte de la venta ya ha ocurrido. Esto no garantiza un suelo. Nada lo hace. Pero cuando todos los que quieren estar cortos ya están cortos,
el mercado se vuelve vulnerable a una reversión. El posicionamiento más bajista suele aparecer después de que el peor daño en precio ya ha ocurrido, cuando los titulares son aterradores. El sentimiento está roto y los inversores ya no pueden imaginar una recuperación. Ese suele ser el momento en que la relación riesgo-recompensa empieza a cambiar. Este es el punto de una crisis donde la preparación importa más. Normalmente hay un momento en que la venta se vuelve irracional, no al principio, no cuando aparecen las primeras señales de advertencia, no cuando ocurre la primera caída, sino cerca del punto de máxima presión, cuando los vendedores forzados dominan y los activos de alta calidad se venden simplemente porque se necesita efectivo. Ahí es cuando el inversor con liquidez tiene ventaja, y eso nos lleva al efectivo. A la industria financiera no le gusta el efectivo. El efectivo no genera comisiones de gestión. El efectivo no parece emocionante. El efectivo hace que la gente sienta que se está perdiendo oportunidades durante mercados alcistas. Pero en una crisis de liquidez, el efectivo no es pereza. El efectivo es poder. El efectivo es opcionalidad. El efectivo es la capacidad de comprar cuando otros están obligados a vender. Warren Buffett entendió esto mejor que casi cualquiera. Berkshire Hathaway a menudo ha mantenido cantidades enormes de efectivo. Durante mercados tranquilos, la gente critica eso. Lo llaman ineficiente. Dicen que el efectivo está reduciendo la rentabilidad, pero cuando llega la crisis, el efectivo se vuelve extremadamente valioso. En 2008 y nuevamente en 2020, Berkshire pudo actuar desde una posición de fuerza porque tenía liquidez cuando otros la necesitaban. Ese es el punto. No mantienes efectivo porque estés confundido. Mantienes efectivo porque quieres tener la capacidad de ser agresivo, cuando las probabilidades finalmente están a tu favor. Los activos que tienden a resistir mejor en crisis de liquidez siguen un patrón reconocible. La renta fija de alta calidad y corta duración puede preservar capital. Las letras del tesoro y los bonos de alta calidad a corto plazo pueden proporcionar liquidez y estabilidad. El oro puede experimentar presión inicial de liquidación, pero a menudo se recupera cuando los inversores empiezan a entender las consecuencias monetarias de la respuesta a la crisis. Las materias primas pueden ser más complicadas. Las materias primas energéticas y agrícolas pueden caer inicialmente si los inversores temen destrucción de demanda, pero pueden recuperarse si las interrupciones de oferta y el estímulo monetario se vuelven más importantes. Las acciones normalmente no se recuperan de manera uniforme. Los negocios más fuertes se recuperan primero. Las empresas con bajo apalancamiento, fuerte flujo de caja libre, demanda duradera y balances saludables tienden a salir en mejor posición. Las empresas débiles no. Lo que se destruye en las crisis de liquidez también es predecible. El apalancamiento se destruye, la iliquidez se destruye, la complejidad se destruye. Los productos que parecen inteligentes en tiempos buenos suelen volverse peligrosos en tiempos malos. ETFs apalancados, estructuras para mejorar rendimiento, productos altamente diseñados, vehículos privados con largos periodos de bloqueo, fondos que dependen de valoraciones teóricas en lugar de liquidez real, estrategias que prometen rentabilidad extra sin explicar claramente el riesgo oculto. Estas son las cosas que parecen atractivas cuando los mercados están tranquilos y se vuelven tóxicas cuando la liquidez desaparece. En una crisis, la simplicidad no es conservadora, la liquidez no es timidez, la calidad del balance no es aburrida. Esas son las características que te permiten sobrevivir y luego actuar. Supervivencia más opcionalidad es una de las posiciones más agresivas que puedes tener cuando todos los demás están atrapados. Ahora quiero unir todo esto. Cada crisis es una transferencia de riqueza. Puede sonar duro, pero es cierto. La riqueza no desaparece simplemente en una crisis. La propiedad cambia de manos. Los activos se mueven de manos débiles a manos fuertes, de los apalancados a los no apalancados, de los que entran en pánico a los preparados, de los reactivos a los disciplinados.
de las personas que asumieron que el pasado reciente continuaría para siempre, a las personas que entendieron que los mercados siempre contienen riesgos que aún no están descontados. Los inversores que más pierden en las crisis no son necesariamente los que no predijeron el techo exacto o el suelo exacto. Nadie predice eso de forma consistente. Pierden porque no tenían un marco de actuación. Estaban improvisando bajo presión. Y cuando improvisas bajo presión con dinero real en juego, tus emociones suelen tomar la decisión por ti. El miedo te dice que vendas cuando deberías estar evaluando. La esperanza te dice que mantengas cuando deberías estar reduciendo riesgo. La codicia te dice que compres demasiado pronto. El pánico te dice que vendas demasiado tarde. Un proceso te protege de eso. Un inversor preparado no necesita conocer el futuro. Un inversor preparado sabe qué señales importan. Un inversor preparado sabe qué significan esas señales. Un inversor preparado ya ha pensado en posibles escenarios antes de que llegue la crisis. Eso es crucial. Quieres tomar tus decisiones de crisis antes de la crisis. No las operaciones exactas, sino el marco. Quieres saber de antemano qué te hará reducir riesgo. Quieres saber qué te hará mantener efectivo. Quieres saber qué te hará desplegar capital. Quieres saber qué activos quieres poseer si la venta forzada crea oportunidad. Quieres saber qué activos te niegas a poseer porque son demasiado apalancados, demasiado ilíquidos o demasiado complejos. Porque cuando la volatilidad explota y los titulares son aterradores, tu mente no estará clara. Eso no es una debilidad personal, es naturaleza humana. La ventaja pertenece a la persona que se preparó cuando las condiciones estaban tranquilas. Las 3 señales que he descrito no son garantías. Estrés en el mercado de crédito antes de que reaccionen las acciones. La Fed pasando de preocuparse por la inflación a preocuparse por la estabilidad financiera. Venta forzada y posicionamiento extremo creando activos mal valorados. Estas son herramientas de probabilidad. No te harán acertar siempre, pero pueden ayudarte a evitar los errores catastróficos que destruyen capital de forma permanente. Pueden ayudarte a dar un paso atrás antes de que la multitud entienda el riesgo. Pueden ayudarte a evitar comprar demasiado pronto simplemente porque la Fed suena ligeramente más moderada. Pueden ayudarte a reconocer el momento en que la venta impulsada por el pánico crea la oportunidad de comprar activos de calidad a precios extraordinarios. Ese es el objetivo, no perfección. Preparación. El inversor preparado no necesita ser la persona más inteligente del mercado. El inversor preparado necesita liquidez, disciplina, paciencia y un proceso. Esa combinación es rara. La mayoría de las personas quieren certeza. Los mercados no ofrecen certeza, ofrecen señales. Tu trabajo es leerlas sin emoción. Cuando los diferenciales de crédito se amplían, escucha. Cuando los mercados de financiación se endurecen, escucha. Cuando el lenguaje de la Fed cambia, no celebres demasiado pronto. Cuando la curva de rendimientos empieza a moverse, entiende lo que está diciendo. Cuando los tipos reales se vuelven restrictivos, entiende lo que eso significa para el apalancamiento y los activos especulativos. Cuando buenos activos se venden sin razón, pregúntate si el vendedor está siendo forzado. Cuando el posicionamiento se vuelve extremadamente bajista, pregúntate si el mercado ya ha descontado el miedo. Y cuando todos los demás necesitan liquidez, asegúrate de no ser uno de ellos. Así es como las crisis se convierten en oportunidades. No porque sean agradables, no lo son. No porque sean fáciles, no lo son. Sino porque el desorden crea mala valoración. Y la mala valoración crea oportunidad para los inversores que están preparados. Nunca he creído que el objetivo de invertir sea evitar toda pérdida. Eso es imposible. El objetivo es evitar el deterioro permanente del capital y conservar la capacidad de actuar cuando las probabilidades son favorables. Y, por eso el proceso importa más que la predicción. Las predicciones te hacen sentir inteligente. El proceso te mantiene vivo. Las predicciones llaman la atención. El proceso construye riqueza. Las predicciones son frágiles. El proceso se adapta.
Si no te llevas nada más de esto, quédate con esto. No esperes a la crisis para construir tu marco. Constrúyelo ahora. Conoce tus señales. Conoce tu liquidez. Conoce tu riesgo. Conoce lo que posees. Conoce por qué lo posees. Conoce qué te haría cambiar de opinión. Porque el momento siempre llega. Cada ciclo eventualmente produce estrés. Cada periodo de dinero fácil eventualmente crea exceso. Cada exceso eventualmente revela quién estaba preparado y quién simplemente tuvo suerte. Y cuando ese momento llegue, el mercado no te dará tiempo para volverte disciplinado. O ya tendrás el proceso, o te verás obligado a improvisar. E improvisar bajo presión es como se destruye el capital. Los inversores que salen más fuertes de las crisis no están tranquilos porque no sientan miedo. Están tranquilos porque ya saben qué hacer con ese miedo. Han visto las señales, han respetado la evidencia, han mantenido liquidez, han evitado el apalancamiento excesivo, han rechazado la complejidad innecesaria y cuando llegan los vendedores forzados, están listos. Esa es la mentalidad, esa es la disciplina, no predicción. Proceso. Construye el proceso. Observa las señales. Y cuando la oportunidad llegue disfrazada de pánico, prepárate para actuar.